Marcus Friedrich, que es el autor, es un historiador de la Universidad de Hamburgo de escasos 50 años. Es un especialista en temas sobre los albores de la modernidad. Eso es lo que presume por la visita. Es decir, el tránsito de Europa y del mundo hacia la modernidad. En este libro descubre, como lo han descubierto hoy día muchos, que la orden de los jesuitas es una especie de mini historia en donde se reflejan muchos de estos cambios hacia lo que hoy llamamos sociedad moderna. Descubre que los jesuitas tuvieron un papel destacado en campos decisivos como la espiritualidad, la educación, la política, las artes. Además, recalca que los jesuitas sobresalieron como informantes privilegiados del nuevo mundo a partir del descubrimiento de América. El libro, pues, es una historia general sobre la Compañía de Jesús desde su fundación hasta nuestros días. Friedrich había realizado antes investigaciones sobre la Compañía. Hizo campo de su especialización el tratamiento que dieron los jesuitas a la cultura archivística y, sobre todo, a la implementación de formularios desde el punto de vista organizativo de la orden. Llevaban una contabilidad absoluta de todas las tareas, incluso inventaron formularios para contabilizar exhaustivamente el itinerario espiritual de sus miembros. Si hoy en nuestra modernidad nos encontramos por todos lados prontuarios, los jesuitas fueron pioneros en este campo. Con este background de conocimiento, la editorial Piper de Alemania le pidió hacer una historia general de la Compañía de Jesús, desde sus comienzos hasta nuestros días. Friedrich organiza esta historia guiado por temas que para los mismos jesuitas eran y son, si es que todavía existen los jesuitas, pero y son decisivos, que serían la espiritualidad, la pastoral, la educación, las misiones. Cada capítulo del libro, para entendernos, es un pequeño libro de 150 o 200 páginas. Capítulo primero. En el primer capítulo concentra la atención en las coordenadas espirituales que guiaban a los jesuitas, los ejercicios espirituales de San Ignacio, la obediencia, la indiferencia, y pone el foco de atención en la relación de la espiritualidad jesuita con el misticismo de la época. No debe olvidarse que por el tiempo de la fundación de la orden había un raudal de manifestaciones místicas en España, unas dudosas como los alumbrados, perseguidos por la Inquisición, y otras de altos vuelos. Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas, y un poco después la del místico San Juan de la Cruz. El libro destaca que los jesuitas, frente a ellos, desarrollaron una especie de misticismo ascético, es decir, un misticismo no de formas dramáticas y sin recurrir a manifestaciones exactas. El segundo capítulo cuenta el gran abanico de la pastoral ejercida por los jesuitas. Proclamaban con gran afán el reino de Dios, formaban fundaciones caritativas para prostitutas y pobres, fueron grandes predicadores que lo mismo conmovían a la sociedad ilustrada de su tiempo
que a los campesinos europeos. Acompañaban con gran celo como capellanes castrenses a los ejércitos, es decir, acompañaban a los soldados en las guerras para atenderlos tanto física como espiritualmente cuando resultaban heridos o para acompañarlos a que tuvieran una buena muerte. No faltó ocasión en que ellos mismos se volvieran combatientes. Fueron también grandes acompañantes desestreiciados en las cárceles. Lo que distingue a los jesuitas de otras órdenes similares es que ellos eran, desde el punto de vista de la pastoral, señaladamente buenos. Una frase del libro anota: los jesuitas subrayaban con frecuencia que nuestros sacerdotes eran más eficaces que los monjes de las otras órdenes y se vanagloriaban cuando su propio evento tenía más visitantes que el de sus competidores. El capítulo 3 es sobre el giro educativo de la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola no tenía contemplado en un inicio que su orden tuviera como objetivo fundar colegios. Más bien, fue un hecho azaroso que 6 o 7 años después de fundación de la compañía, tanto un noble, Borja, en España, y algunos ciudadanos de Messina, Italia, hicieron la petición a Ignacio de dirigir colegios. Se habla incluso de que este evento fue la segunda fundación de la compañía. Para realizarse aquí el postulado básico de la teoría, de la teoría de la evolución. Lo improbable se vuelve probable. Y una vez que sucede, se afianza como logro casi irreversible de la evolución. Por ejemplo, la escritura, de ser fundamentalmente trazo para la memoria profética en piedras y en el caparazón de tortugas, termina volviéndose medio de comunicación dominante hasta culminar en la impresión de libros. ¿Qué significó este vuelco educativo para la orden? Primero, los colegios quitaron el freno de mano de la pobreza que ellos, como orden eclesiástica, se habían autoimpuesto. Los colegios podían ahora recibir donativos y bienes para subsistir. Se lee en el libro, con la ayuda de los canales habituales de donaciones, herencias, compras o intercambios, paso a paso los colegios jesuitas adquirieron pronto una creciente fortuna. Menos mal que aquí estamos en tu colegio también de Shilonuda, vean. Quizá extremando un poco, podría decirse que los jesuitas a partir de los colegios reconstruyeron todas sus tareas. Junto a los colegios quedaban sus residencias, allí enseñaban, desde ahí se lanzaban a la pastoral y a las misiones, desde allí incursionaron en la ciencia y desde allí además fueron muy famosas las escenificaciones de teatro. En París, los periódicos y las revistas informaban sobre estas producciones. Por lo común,
príncipes y nobles se encontraban entre los espectadores. Las representaciones solían contar con asistencia excepcional. Al menos a las producciones más destacadas asistían varios miles de espectadores. Se ofrecía bebida y comida. En ocasiones se producían escenas tumultuosas entre los espectadores. En 1604, los jesuitas de Maguncia tuvieron que usar toletes para contener el caos. El torno a los colegios surgieron, pues, en la compañía de grandes escritores, de grandes científicos, de grandes eruditos, de grandes artistas, de grandes predicadores. Los colegios se volvieron círculos virtuosos. Los jesuitas fueron profesores prominentes que atraían vocaciones de jóvenes que a su vez se volvieron prominentes. Podría decirse, los jesuitas fueron la cima tardía del Renacimiento, y un poco antes de que entrara plenamente la comunidad, podría servirnos como orientación la Revolución Francesa, terminado por modular Europa. En sus colegios se formaron paradójicamente los grandes pensadores de la Ilustración, quienes vendrían después a desbaratarlos ideológicamente. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Descartes. Por eso, la frase que viene en el libro, la compañía de Jesús que el Padre General Acquaviva construyó e impulsó sobre los cimientos de Ignacio y sus predecesores, y fue capaz de modelar Europa en los siguientes 150 años. Ya no sé si tengo tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Y tú tienes la... Yo llevo el tiempo. El capítulo 4 narra la joya de la corona y de la corona de la orden de los jesuitas, las misiones. Era el tiempo en que aparecían noticias de la existencia de inmensas minas de oro en las nuevas islas y de que el rico y preciado metal se encontraba en algún lugar con una capa tan ligera de tierra que basta escarbar en ella con una simple piedra para descubrirlo. Eso creía. Es una frase esta de Stefan Zweig. Este tipo de ensueño, ¿sí?, en el descubrimiento de las Américas, tenía en la mayoría de los casos dos caras: la espada y el escudo de la cruz. La espada del conquistador y el escudo espiritual de los misioneros. Los jesuitas, aquí sí, desde su fundación, se sintieron predestinados a ganar el mundo para el Evangelio. Apenas se acababa de fundar la orden y Francisco de Javier ya estaba en la India e inmediatamente después en Japón. Seguirían África y América. Querían los jesuitas que el nombre de Dios se oyera desde donde nace el sol hasta el deseporio. Y no se contentaban, en palabras de Alejandro, con un solo mendo. Profecía bíblica y curiosidad pagana iban de la mano. Los jesuitas se lanzaron con celo a la conquista del mundo para la fe, sin querer ser inferiores a Alejandro en audacia y valor.
El libro subraya grandes tesis sobre las misiones. Fueron exitosas allí donde al mismo tiempo traían tras de sí las tropas de los conquistadores. Allí donde no hubo conquista y tenían que ver con una cultura que estaba a la altura de sus ojos, por ejemplo, China, los logros no fueron tan duraderos. Los jesuitas estaban predestinados a conmensurar estas nuevas tierras y Europa dependió mucho de sus conocimientos. Fueron grandes cartógrafos y clasificadores de fauna y flora. Por ejemplo, la flor de la camelia debe su registro al jesuita Joseph Campbell. Y la quinina que se utilizaba para el paludismo, y a la quinina se le decía polvo jesuita. Fueron en general protectores de los indios contra la infamia sistemática de los colocos, a pesar de que esta protección la hacían con cierto paternalismo. A pesar de ser conscientes de la ignominia de la esclavitud, ellos lo único que pudieron ofrecer fue un cierto sentido de contención, pero nunca terminaron por emprender acciones decisivas que la suprimieran. Nadie les puede negar que llevaron a cabo gestas de grandeza. Con sus obras teatrales, los jesuitas fueron pioneros del giro católico general hacia el heroísmo cristiano. La representación llamativa y explícita de la violencia infligida a los mártires formaba parte expresa de esta complacencia con el heroísmo por motivos religiosos. Y lo que proclamaban en el teatro sobre el martirio, lo llevaron a cabo con sus vidas en las misiones. Fueron además, sobre todo, propulsores de que el catolicismo llegara a tener dimensión global. El capítulo 5 es una muestra excelente del patrón con que se articulan los grandes conflictos ideológicos. Esclarece no solo la sucesión de la compañía, sino el camino que sigue la política para derrotar al enemigo. La brillantez alcanzada por los jesuitas los puso de inmediato en el candelero de los conflictos. Quisieron hacer del movimiento salvífico una fe llevadera y esto les acarreó fama de ser extremadamente laxos en la moral. Al defender ideológicamente que todo poder viene en última instancia de Dios y del pueblo, el ciudadano tenía derecho a matar al monarca cruel y desviado. Los monarcas acusaron, por supuesto, a los jesuitas de regicidas. Quisieron construir utopías sociales como las reducciones del Paraguay y los estados nacionales vieron en esto enclaves que acabarían destruyendo al mismo estado. La orden se convirtió en símbolo de culpabilidad de diversos acontecimientos indeseables diagnosticados en la Iglesia, la política y la sociedad. Se volvió, pues, pantalla de proyección de miedos sociales y ansiedades políticas. La lucha contra la Compañía de Jesús no se trataba de otra cosa que del progreso civilizatorio de una sociedad y, en última instancia, de toda la raza humana.
Así, en esa exageración despedida, la orden de los jesuitas fue elevada a una grandeza que parecía decidir los criterios fundamentales de la historia europea. Progreso o estancamiento. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ya con eso, pues ya todo lo demás ya lo dije. Nomás, yo quisiera hacer por último una pequeña, esto sí, los 3 minutos claves. Una pequeña evaluación del libro o valoración sobre el libro. Primero, se trata de un libro, digo, enciclopedia, que en el sentido de que cada uno de los capítulos contiene las tesis esenciales de lo que en principio debería saberse sobre los jesuitas. A partir de ese saber básico, podrían emprenderse profundizaciones críticas sobre esos temas. En parte ya existen. Segundo, es un libro digno también de ser mencionado. En muchas décadas, en distintos ámbitos de las disciplinas sociales, será difícil que tengamos un libro así, acompañado de un aparato crítico tan inmenso. Por eso se ha señalado, los jesuitas de Marcus Friedrich se distingue por su erudición, su perspectiva imparcial y su capacidad para sintetizar una historia compleja y global. Es una obra imprescindible para comprender el impacto duradero de la Compañía de Jesús en la religión, la cultura y la política mundial.